por toda mi vida. Oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír yo tu voz, es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva. Hola, hola, que Dios te bendiga, bendición y vida eterna. La paz del Señor esté contigo justo en esta hora. Tenemos pasadas 6 minutos, pasadas las 10 de la noche. Y he recibido de momento acá una palabra del Señor. Y evidentemente no vamos a poner el video en vivo, porque es muy tarde ya y supongo que las personas pues que mayormente nos siguen estén durmiendo. Es avanzada la noche, pero quiero, este audio lo estoy haciendo en privado y después entonces, cuando quede ya terminado, lo voy a publicar. Quiero hablarte en esta hora acerca del espíritu de Grecia. Espíritu de Grecia. Es un espíritu del cual debemos de cuidarnos todos los cristianos, mayormente los líderes, mayormente los predicadores, porque este espíritu está destinado por el mal, por Satanás, para impedir que el hombre llegue a tener la sabiduría de Dios y que el hombre se centre, que el hombre se ubique en su sabiduría personal, o sea, en lo que entiende como sabiduría. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? Los griegos en el tiempo de Cristo eran muy dados a filosofar. Tenían escuelas de filosofía. La palabra filosofía es una palabra compuesta de dos vocablos. El vocablo filo, que significa amor, y sofía, que significa conocimiento. Entonces la filosofía es la pasión o el amor por el conocimiento. Desde luego, es un conocimiento que no es el de Dios. Los griegos eran apasionados, eran enamorados de las ciencias, de la arquitectura, de las matemáticas, de la astrología, estudiar los astros, de la ciencia, de la medicina. Los griegos eran especialistas en estas cuestiones. Y aparte de todo esto, eran muy dados a la poesía, a la escritura y al manejo del conocimiento integral del hombre. Entonces, este espíritu de Grecia es un espíritu que domina en todo el Imperio Romano, y a donde quiera que el Imperio Romano se ha extendido, pues por la cultura romana griega, pues se hacía extensiva y llegaba hasta allá. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla de los griegos, dice referente de ellos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo está trazando una línea divisoria entre el conocimiento humano de los griegos y entre el mensaje de Cristo. El mensaje del griego suele ser un mensaje reflexivo,
suele ser un mensaje retórico, suele ser un mensaje alegórico, un mensaje poético, suele ser un mensaje, bueno, de palabras. O sea, el griego, el mensaje griego era el mensaje de las artes, del conocimiento, de la dialéctica, de la homilética. Yo quiero decirte que en teología hay una herramienta del estudio de la teología que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es la interpretación del texto bíblico. Pero la palabra hermenéutica es una palabra de origen griego y es una palabra en reconocimiento al dios Hermes, que es el hermenéutica, dios Hermes, que es el dios de la sabiduría, el dios griego. Sabemos todos nosotros que es el diablo. Hermes es el diablo en la cultura griega. Y hermenéutica es el arte de estudio usando esta herramienta para interpretar las escrituras. Entonces, y lo digo con categoría porque yo soy graduado de un seminario y yo estudié teología y sé lo que es la teología. Entonces, la hermenéutica pretende interpretarla. Entonces, la hermenéutica, que es una herramienta de estudio pastoral que se usa en los seminarios y en los institutos donde se gradúan las personas, es la que ayuda al hombre a través del arte, de la interpretación. Date cuenta, la Biblia no es de interpretarla. La Biblia es de recibir la revelación. O sea, si la Biblia tú la agarras y la miras y tú le buscas significado, lo más probable es que te vayas bien lejos de lo que quiere decir la Biblia. Ahora, si tú tienes el Espíritu de Dios, que es el que destapa el conocimiento del espíritu humano para que se comunique con Dios, entonces la revelación es superior a la interpretación, porque la interpretación parte del análisis, parte de la concepción, parte de la investigación, y la revelación salta todo eso, sencillamente abre la puerta, te muestra lo que hay y se acabó. O sea, nosotros a través de la interpretación podemos tratar de definir a Dios, pero nunca podremos definir a Dios con tanta cabalidad como lo hace una revelación. Que usted tenga una visión o usted sea arrebatado, vaya al cielo y no haga falta que interprete nada, sencillamente vio a Dios cara a cara, face to face. ¿Se da cuenta entonces? Los griegos usaban el conocimiento, la sabiduría, la dialéctica. Los griegos eran muy dados al bla, 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 al conocimiento. Y establecían, y eran personas que divagaban mucho, tenían muchas hipótesis acerca de la existencia del mundo, del cosmos, de cómo había llegado a ser todo. Pues los griegos eran expertos en eso. Entonces, el apóstol Pablo hace una diferencia entre el conocimiento griego y hace una diferencia entre el mensaje evangélico. Dice que para el conocimiento griego, el mensaje evangélico, el mensaje del reino, es una locura. Ahora, ¿por qué es una locura? Porque en el evangelio todo lo que se manifiesta es por pura fe y puro poder. Entonces, para el griego, el poder tiene que estar relacionado a la lógica. Si no es lógico, o sea, el poder no existe. Pero nosotros sabemos que el poder en Dios no se relaciona con la lógica. El poder en Dios no se aplica o sucede porque parezca correcto. No, el poder de Dios se aplica y se acabó. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren, griegos, ustedes son sabios, ¿verdad? Pero déjenme decirle a todos ustedes que según dice el Espíritu de Dios, diría Pablo, que para ustedes, que son amantes de la sabiduría, a Cristo no lo busquen por la sabiduría que ustedes tienen, a Cristo búsquenlo por el arrepentimiento y la fe. Porque para ustedes es una locura dejar la sabiduría y venir a la fe ilógica, porque ¿cómo es posible que tú creas en lo que tú no ves? ¿Verdad? Bueno, entonces Pablo está diciendo, es una locura, ¿por qué? Porque el griego se creía muy intelectual, muy conocedor y juzgaba al gentil o juzgaba al judío de ignorante. Por eso Pablo le dice, para los griegos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero tanto para judíos como para griegos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Si lo ven lógico, no lo ven lógico, I don't care, a mí no me interesa. Cristo crucificado y resucitado. Eso en lógica no tiene sentido, porque en lógica la resurrección
no tiene sentido, porque el cuerpo que se murió y se murió, se murió. Pero en la fe sí tiene sentido. Entonces, más para los llamados judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Dónde está la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría opera y está en el Señor. La verdadera sabiduría no está en los muchos estudios. La verdadera sabiduría no está en tener un título universitario, no está en ir a un instituto de estudios, no está en una academia de ciencia. Esa no es la sabiduría. El apóstol Santiago a esta sabiduría en el capítulo 3, verso 15, le llama sabiduría. Dice, esta sabiduría es la que viene dice, verso 14, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Donde hay mucho afán por el conocimiento y donde el cristiano y los predicadores se apasionan por la filosofía, por el amor al conocimiento, detrás de esas capas de conocimiento se esconde un verdadero pecador. Todo el hombre o mujer, predicador o creyente, que no venga donde está el poder de Dios, no viene para que sus obras oscuras no salgan a la luz. ¿Por qué? Porque los humanos acostumbran a enmascarar su verdadera personalidad con un mensaje impresionante. Un político que aspira a la presidencia de un país hace en su campaña, el mensaje de la campaña es impresionante, la gente se encanta, la gente aplaude. Cuando llega a ser presidente, olvídate, no cumple ni un 30% de todo lo que dijo. Entonces, el griego es apasionado por el conocimiento, pero un conocimiento terrenal, un conocimiento de los desvaríos de la cabeza. Y el apóstol Pablo está declarando bien claro que el conocimiento terrenal no califica para Dios. Ahora, lo interesante es que el que se esconde, el que busca la sabiduría para impresionar o la pone delante, detrás está escondiendo un corazón pecador, que precisamente no viene al evangelio del poder porque sabe que esa sabiduría no aplica donde está el poder. ¿Por qué? Porque el poder descubre, el poder transforma, el poder cambia, el poder resucita, el poder saca a la luz lo que está oculto. Entonces, el que se esconde detrás del conocimiento terrenal no le gusta venir a donde se está moviendo el poder, lo critica, lo acusa y lo persigue, porque en realidad lo que está defendiendo es su espacio de pecado y de maldad. Ahora bien, la palabra de Dios es clara. Dice que el poder de la resurrección está conectado a la sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? Y yo le comentaba a uno de los discípulos de nuestro ministerio que en estos tiempos el pastor, el predicador, que no hable del poder de Dios, que no ministre el poder de Dios, que no busque el poder de Dios y que no enseñe el poder de Dios, dejará de ser una persona relevante. Pastor, ¿por qué dejará de ser una persona relevante? Bien, porque a las personas no se pueden engañar todo el tiempo ni toda la vida. Tú puedes impresionar a una persona con un mensajito muy sabio, muy elocuente, con mucha riqueza de palabras. Tú puedes impresionarlo 2 o 3 meses. En cuanto a esa persona que está acostumbrado nada más a oírte hablar, mire para otro lado y ve a otro que habla y demuestra y que el poder fluye, esa persona va a decir, bueno, acá tengo una duda. Si este está en lo correcto, si aquel que está allá, o sea, si este que me está enseñando a mí está en lo correcto, ¿por qué sus palabras no liberan el poder de Dios? ¿Y por qué aquel que está allá sí lo libera? Entonces esa es la diferencia, la línea divisoria que Pablo pone entre que los griegos son apasionados por la sabiduría y la iglesia de Cristo está conectada al poder demostrativo de Dios, como el apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, también lo dijo en el capítulo 2, versos 4 y 5, el apóstol dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué yo le estoy enseñando a los hermanos de Veracruz? ¿Y qué le estoy enseñando a los hermanos de Caserta, en Italia? Los estoy entrenando, los estoy discipulando y los estoy preparando. Pastor, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que no se dejen manipular, ni se dejen engañar, ni dentro de ellos mismos traten de establecer el engaño, sino el poder de Dios. De manera
que los líderes que están en la iglesia iba a decir España, posiblemente el próximo pueblo a llegarse a España, los líderes que están en la iglesia de Veracruz y en la iglesia de Italia están comprometidos a profundizar con Dios hasta que Dios no los unja de poder, no deben de detenerse. ¿Por qué? Porque la gente no está interesada en un discurso, la gente está interesada en hechos concretos. La gente está interesada que si voy a la iglesia con un dolor en la espalda, yo voy para que Cristo me sane. No voy para que me concienticen de que el dolor es parte de mi fe. Porque para eso me voy a poner hasta el médico me da una medicina, me quité el dolor y se acabó. Entonces, la gente necesita ir a la iglesia a sanarse del corazón, a recibir una palabra de poder, una palabra, no un discurso muy bonito que te aporte conocimiento que no tenga poder. Porque ¿para qué vas a ir a una iglesia así? Es más, yo te digo, si tú estás yendo a una iglesia así, la pregunta que te hago es, ¿por qué estás yendo? Pastor, es verdad, tengo la cabeza harta de conocimiento, pero tengo el estómago vacío, tengo un hambre que me estoy muriendo. Estoy medio endemoniado, tengo no sé cuántas enfermedades. Y en mi iglesia el pastor nunca nos habla del poder de Dios. ¿Qué tú haces ahí? Te pregunto. No, pastor, porque yo pensaba, ¿qué tú pensabas? No, yo pensaba que el mensaje correcto es palabra. No. Lee la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5, el apóstol Pablo te dice bien claro que el mensaje correcto de Cristo tiene que liberar el poder de Dios. Y es sencillo, mira, todo el que no predica el poder de Dios es porque es perezoso o anda en pecado. Pastor, ¿por qué? Porque el poder de Dios, para que venga a tu vida, tú tienes que ayunar, tienes que vigilar, tienes que consagrarte. Entonces te das cuenta que al que no le gusta el poder de Dios, detrás de eso, en realidad le gustaría tenerlo, pero en realidad lo que no le gusta es la consagración, no le gusta pagar el precio, no le gusta negarse a sus vicios, no le gusta negarse a sus adicciones, no le gusta tener que pasar 2, 3, 4, 5, 6 horas, no le gusta tener que ayunar todos los fines de semana, no le gusta. Como no le gusta, entonces trata de buscar la realización por medio del espíritu de Grecia, del conocimiento que le llena la cabeza, y con eso engañan a los pueblos, engañan a la gente. Pero yo se lo decía a uno de estos hermanos, viene el día en que todas las iglesias religiosas y muertas que no llevan a la gente a ningún lado se van a quedar vacías, o se van a quedar con ellos nada más los que son como ellos. Todo cristiano sincero que ame a Dios y que esté buscando a Dios de corazón va a andar y hasta que no encuentre el mensaje correcto no se va a detener. Entonces, el espíritu de Grecia, cuídate de ese demonio. El espíritu de Grecia es un espíritu malvado, es un espíritu perverso, es un espíritu que busca enmascarar y esconder la verdad del corazón para crear una imagen falsa por fuera. Y eso no engaña a nadie. El cristiano tiene que ser tal cual. Tú tienes que salir al mundo y que el mundo vea tu defecto, que vea lo que vea. ¿Para qué vas a esconderlo? Tú tienes que ser quien eres tú y no avergonzarte de quién eres. Y buscar el poder para que el poder te libere y llegues a ser quien Dios quiere que tú seas. Este corto mensaje nada más es reflexivo. No quiero hacerlo muy largo para que la gente no se aburra de estar ahí oyendo, sino que quien intente escuchar este tema lo lleve hasta el final y pueda terminarlo. Yo deseo que Dios te bendiga. Soy tu amigo y pastor Wilbur Anach y te quiero bendecir por medio de esta palabra. El apóstol Pablo dijo, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Para los judíos tropezadero y para los griegos locura. Ahora, el espíritu de Grecia es el espíritu del diablo que trata de impedir que la iglesia, que los cristianos lleguen a tener el poder de Cristo. ¿Qué tú prefieres como pastor? ¿Entrar a una universidad, estudiar 4 años para ganar un título? ¿O que Dios te llene del poder, que nada más que tú toques a la gente y la gente sea libre, la gente se sana, la gente se libere? Todo el mundo quiere el poder. ¿Pero por qué no tienen acceso al poder? Porque viven conforme a la carne. No buscan, no oran, no ayunan, y si eso no lo hacen, no hay poder ninguno. Entonces, ahí está la cuestión. No te dejes engatusar por el espíritu de Grecia. Si tú eres líder, se lo aconsejé hoy al hermano, uno de los líderes de la iglesia de Veracruz. No he hablado con los de la iglesia de Italia, pero tienen que meterse en el plano personal, líder de la iglesia, que no busque a Dios de corazón. Hasta que el poder caiga, será irrelevante. La misma iglesia dirá, quítame lo que no lo quiero. Y hay que enseñar a la iglesia eso. Hay que enseñar a la iglesia que si el líder que tiene al frente, lo que está entreteniéndolo y dándole bla, 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 que le digan, mire, usted por favor quítese de ahí, váyase a ganarse el dinero de otra forma.
Si eso tiene que ser así, porque el apóstol lo dijo, el evangelio no debe de predicarse con bla, 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 bla. Porque el evangelio no es una asociación religiosa, ni es un club de fanáticos, no. El evangelio es un mensaje vivo con el poder y la unción de traer liberación y traer transformación en todas las esferas de la vida. Entonces yo te animo, libérate del espíritu de iglesia. Ora para que en tu iglesia, si tu pastor está muerto y vive hablando el día y el mes entero, la semana entera, y no se atreve a hablar del poder de Cristo, y hay 1000 enfermos y no se sanan, ese hombre tiene un demonio de Grecia en la cabeza. Repréndelo y échalo fuera y dile: pastor, busque el poder de Dios, porque usted va a dejar de ser relevante. Va a llegar el día que usted se pare a predicar adelante, le va a predicar a la silla y a su mujer y a sus hijos. Y ni su mujer y sus hijos van a ser felices, porque se van a dar cuenta que usted no tiene nada. Métase en oración. Hermano, mire, yo he conocido pastores bautistas de los tradicionales, que eran gente de poder. No importa que sea bautista, eso no tiene nada que ver. Bautistas que eran gente ungida, gente que cuando predicaba la gente lloraba, y la gente pasaba al frente y le ponía la mano y la gente se sanaba. El reverendo Francisco Álvarez, uno de los bautistas más viejos de Cuba, de los bautistas contemporáneos, uno de los más viejos, profesor del seminario de teología por 40 o 50 años, profesor por 60 o 70 años, fue mi guía espiritual. Francisco Álvarez oraba por las mujeres estériles, las mujeres se embarazaban y parían, y era bautista. Francisco Álvarez oró por una muda en Palma Soriano, en Cuba, y la muda habló. Francisco Álvarez oraba por personas con cáncer en los pulmones, y los pulmones se sanaban, y era un viejito bautista. Así que eso de, ¿qué tenía Francisco? Francisco era apasionado por la obra de Dios. Era un viejo íntegro, un buscador de Dios. Entonces, mira, que Dios te bendiga. No te justifiques con ese cuento de que fue que me enseñaron mal. Ya déjate de esa historia, tira rodillas y vete a buscar a Dios. Y ese es el mensaje que yo le tengo a los líderes de nuestra iglesia. Tienes que meterte en profundidad hasta que el poder caiga, porque va a llegar el día y la misma iglesia lo va a saber. Hermano, usted no predica y suceden cosas, váyase de ahí. Sí, váyase, pongan a uno que Dios lo use. ¿Por qué? Porque lo que tiene es un discurso de entretenimiento a la gente, entonces eso no puede ser. La líder de Italia, hace 2 o 3 días, o de la semana pasada, un día me dijo: pastor, es verdad que Dios me ha revelado cosas. Ahora, antes, hace un tiempo atrás, estaba como religiosa, y predicó el otro día, y allí hubieron lágrimas. Yo estaba sentado escuchándolo acá en Estados Unidos, y el Espíritu Santo me dio un sacudión que yo me quebranté y lloré. ¿Por qué? Porque habló con unción. Entonces, bendición de vida eterna. Sí, eso es así. Ningún discípulo de Pablo era muerto y pasmado. Tenía que ponerse las pilas y predicar el reino. Porque Pablo lo dijo, lo enseñó y lo transmitió. Imagínate que los apóstoles de Cristo, habiendo sido llamados por Cristo a establecer el ministerio, que hubiesen salido por el mundo a hablar, la gente durmiéndose en los bancos y la gente enferma, la gente llena de calamidades. No era así, sino que predicaban y la gente se convertía. Oye, Shalom, este mensaje tal vez tú lo oigas al amanecer. No sé si en tu país ya es de día, pero acá es de noche, y no quise hacerlo en vivo, sino que lo estoy grabando para poder subirlo. Bendiciones. Bendición de vida eterna. Nos vemos. Amén.